Buenos días, hermanos, el Señor me los bendiga. Les doy la bienvenida a todos los miembros de nuestra iglesia en Bogotá y a todos ustedes que nos están viendo desde el lugar donde se encuentren. Son parte de nuestra familia y es una bendición para nosotros poder compartir esta mañana este mensaje. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Recibiendo de tu paz en medio de este tiempo. Y quiero que hoy, ahí donde usted está, tome la Biblia, tome la palabra, tome apuntes y le pida al Señor que permita que este mensaje de esta mañana se grabe en su corazón. Y quiero que empecemos hoy pensando en lo siguiente. La Biblia tiene dos temas que son recurrentes. Estos dos temas cubren la Biblia desde el principio hasta el final. Y hoy quiero que veamos cómo estos dos temas que son recurrentes se relacionan con los tiempos que estamos viviendo hoy. El primero de estos temas es que si yo te pidiera que resumieras la Biblia en pocas palabras, podría resumirla en una sola frase y es: Dios está con nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia y lo vas a ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis vemos que Dios caminaba de la mano con Adán, caminaba de la mano con Eva, y es un mensaje, nuevamente se repite, un mensaje que nos dice que Dios está con nosotros. Después viene la caída del hombre. El pueblo de Dios termina esclavizado en Egipto. Dios envía a Moisés para rescatar a la gente y a través de Moisés Dios le recuerda a su pueblo una vez más que Él está con ellos, que Él está con nosotros. Los saca de Egipto, los guía con una columna de humo durante el día, con una columna de humo o de fuego, perdón, durante la noche. Las dos columnas lo que le transmiten al pueblo es: Dios está con nosotros. Una vez que ellos salen y están deambulando por el desierto, Dios les pide que construyan el tabernáculo, que es una tienda de campaña en la que se encontraba la presencia de Dios. Y si estudias la Biblia te vas a dar cuenta que el tabernáculo era una tienda que estaba ubicado justo en el centro del campamento. Las 12 tribus estaban distribuidas alrededor, tal como Dios le pidió que lo hicieran, y el mensaje nuevamente que se repetía era: Dios está en medio de ellos. Después ellos se establecen en la tierra prometida y Dios les pide que construyan el templo. La presencia de Dios permanece en el templo, está con ellos, y nuevamente el Señor les recuerda que su presencia está en medio de ellos. Llega el Señor Jesucristo al mundo y el mensaje que el Señor Jesús trae es: Dios vive entre nosotros. Jesucristo es maltratado, crucificado, resucita y es glorificado, y entonces en el Pentecostés nos envía el Espíritu Santo y el mensaje de Dios nuevamente es: Dios está dentro de ustedes, está con ustedes. Ese es el mensaje. Y cuando ya llegas al final de la Biblia, al Apocalipsis, la promesa del regreso de Cristo al final de los tiempos es: Dios va a estar con ustedes por la eternidad. Así que el gran primer tema de la Biblia es: Dios está con nosotros. Ese es el primer tema que vas a encontrar y va a ser recurrente. En este momento Dios está ahí contigo, Dios está aquí conmigo, Él está con cada uno de nosotros en el lugar que nos encontramos, porque Dios no está limitado ni por el tiempo, por la geografía, por el espacio. Dios está con nosotros en todo momento, y ese es el gran primer tema. El segundo tema que vas a encontrar en la Biblia es una maravillosa noticia que de alguna manera es la continuación del primer tema, y es enterarnos cuándo Dios está con nosotros. Y si lees la Biblia te vas a dar cuenta de que la Biblia es un libro real, que describe al hombre como realmente es, describe las circunstancias difíciles que el hombre va a tener que pasar y las dice como realmente son. La Biblia no endulza las cosas, la Biblia no trata de esconderlas, al contrario. La Biblia habla de cómo nuestra vida está llena de situaciones, de problemas, de tribulaciones, y lo que Dios nos muestra en su palabra es que Él está con nosotros aún en medio de esas tormentas, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las crisis. De hecho, podemos ver cómo Dios está trabajando en nosotros en medio de esta tormenta, en medio de todo lo que está sucediendo en este momento. Él está con nosotros. Situaciones tan duras como la que hemos visto en las noticias, la que están viviendo la gente, situaciones de enfermedad, de calamidad, de muertes, son situaciones que ya antes la humanidad ha tenido que pasar, ya las ha vivido. Inclusive la Biblia la nombra. Si lees Isaías 24 vas a ver cómo Dios le dice al pueblo: enciérrate en tu casa mientras pasa la ira de Dios, porque voy a arrasar con el mundo.
Hemos tenido que encerrarnos en nuestras casas, hemos tenido que cerrar los templos, hemos tenido que cerrar los negocios, hemos tenido que alejarnos y muchas veces a través de la historia la iglesia ha tenido que vivir este tipo de situaciones. Dios ha llevado a cabo su plan maravilloso en medio de situaciones tan difíciles como esta para su gloria y para nuestro gozo. Entonces, en este momento, miren, estoy absolutamente convencida de que Dios está haciendo algo. Miren, si nos fijamos, Dios está trabajando en ti, está trabajando en mí, está trabajando en nuestra familia, está trabajando en gobernantes, en presidentes, en médicos, en doctores, en la ciencia, en gente que ni siquiera quería darle crédito de que Él existía, gente que lo había negado, y hoy Dios está trabajando con cada una de estas personas, está haciendo transformaciones en nosotros. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Y es que Dios está trabajando en ti y en mí porque nos ama, y podemos ver a través de la Biblia y a través de la historia que absolutamente nada, ni nadie, ni ninguna enfermedad, ni ninguna situación puede detener a la iglesia de Dios. Eso es lo más maravilloso. Y en este momento, ustedes y yo podemos tener una real empatía con nuestros hermanos y hermanas en Cristo que a través de la historia han tenido que reunirse en casas, a veces a escondidas, en cuevas, sin gozar de esta tecnología que nos permite hoy tener esta conexión, que nos permite estar juntos. Hay hoy pastores que se están reuniendo en la clandestinidad en países como en el Medio Oriente, donde es prohibido hablar de Dios, donde es prohibido hablar de Cristo. Y en ese momento Dios está allá con ellos, Dios está aquí con nosotros. Mire, Dios está con nosotros en medio de este caos, en medio de este enredo tan tenaz que estamos experimentando en este momento. Nuevamente Él nos recuerda que está con nosotros. Y miren, yo estoy absolutamente convencida de que la iglesia va a salir victoriosa de este evento, de que va a venir un gran avivamiento en medio de después de que pase esta situación y en medio de esta situación. Vamos a salir más fuerte que nunca. Y no solamente me refiero a la Iglesia Universal de Cristo en todas partes del mundo, me refiero también específicamente a nuestra iglesia, Lirio de los Valles en Bogotá, porque nuestra visión acerca de lo que estamos haciendo no ha cambiado. Y esta situación lo único que está haciendo es forjarnos. Como se forja el acero a través del fuego, así estamos siendo forjados. Y lo que quiero hoy hacer es profundizar en un texto que es hermoso, que se encuentra en la carta de Filipenses, que hace 8 días les expliqué en la situación que Pablo se encontraba cuando la escribió. Y es ahí donde quiero que saquemos 4 conceptos que nos van a ayudar a enfrentar cualquier situación, crisis como la que estamos viviendo, tiempos difíciles como estos tiempos, nos van a ayudar a hacer nuestro fundamento, a que sigamos amando a Dios, a que sigamos amándonos los unos a los otros, a que sigamos sirviéndole al mundo. Es decir, vamos a seguir cumpliendo nuestra misión. Y esa misión es demostrarle al mundo el amor de Cristo y que la gente sepa que Jesús les ama y tiene grandes cosas para ellos. Así que vamos a sus Biblias, espero tengan su Biblia ahí en casa y recuerden, Dios está contigo, Dios está conmigo y de ahí partamos para todo lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Filipenses capítulo 4, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al versículo 8 y vamos a leerlo juntos. Espero que ustedes allá en su casa lo estén leyendo, tengan su Biblia ahí lista, sus apuntes. Dice así la palabra del Señor: alégrense, siempre les insisto, alégrense en el Señor, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y mire lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y que merezca elogio. Amén. Eso nos dice esta palabra. Y hay 4 conceptos fundamentales que quiero que ustedes aferren a su vida en esta mañana. Y el primer concepto que quiero que veamos en esta mañana es el de la alegría o el gozo. No voy a hacer mucho énfasis en este punto, lo estudiamos hace 8 días, pero aprendimos que este es el tema principal de la carta del libro de Filipenses.
Pablo en diferentes lugares de esta carta se regocija por diferentes cosas. Vimos la semana pasada que Pablo decía, me regocijo porque se está predicando la palabra de Dios, aunque sé que hay gente que la está predicando por beneficio propio, tal vez para lucrarse, pero otros están predicando por egoísmo, por envidia, pero lo importante es que la palabra de Dios se está predicando, así que me regocijo por eso. Me regocijo porque estén juntos, porque estén unidos. Él muchas veces habla de ese regocijo. Pablo tenía un enorme deseo de servir a Dios, tenía un enorme deseo de ayudar a la gente a encontrar a Dios y se gozaba haciéndolo, más allá de las circunstancias que se las describí hace 8 días, todas las que tuvo que vivir, estar en la cárcel, naufragó, fue maltratado, fue latigado, fue dado por muerto, y aún así él decía, yo me regocijo en el Señor, y seguía trabajando más allá de las circunstancias que tuviera que vivir para lograrlo. Ese es el gozo de que Pablo nos pide en esta mañana y que dice que debemos tener en el Señor. Es en el Señor en el que podemos estar contentos. También aprendíamos la semana pasada que hay diferencia entre gozo y felicidad. Aprendíamos que la felicidad es una emoción que está basada en las circunstancias externas, y por eso la felicidad es tan frágil, porque las circunstancias son frágiles y se pueden romper en cualquier momento. Todo el tiempo son cambiantes. Una llamada, un mensaje, un email puede cambiar nuestras circunstancias. En cambio el gozo, la alegría de la que Pablo está hablando es diferente, porque viene de algo mucho más profundo, y como dice el versículo 4, dice, alégrense en el Señor, y dice, insisto, alégrense. Es decir, no nos alegramos por nuestras circunstancias, sino nos alegramos en Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Podemos aferrarnos a esa verdad de que Dios está conmigo, que Dios está pendiente, que Dios está viendo cada detalle de mi vida, que a Él le importa lo que nos ocurre. A lo mejor estás allá angustiado por una situación financiera, la cosa está difícil y se complica aún más. Y Pablo nos dice qué tenés que hacer, y es regocijarte en Dios, entender que Él está contigo, que Él sabe exactamente por lo que estás pasando. Y tal vez tú dirás, bueno, es fácil para ti decirlo, pero déjenme decirles algo. Yo estoy atravesando la misma situación que tú. Mi futuro tiene la misma incertidumbre que el tuyo, pero soy consciente de que Dios tiene el control de mi futuro, de que Dios tiene el control de mis situaciones. Tú tienes que ser consciente de que el apóstol Pablo nos está aconsejando que busquemos a Dios en medio de esta situación. Pablo escribió esta carta en el año 65 desde la cárcel en Roma. Se los contaba hace 8 días. Pablo murió pocos años después. Estaba preso en este momento por predicar la palabra de Dios, y él podía regocijarse en medio de la cárcel, en medio del maltrato, en medio del dolor, maltratado por un imperio que precisamente no se caracterizaba por ser muy justo. Créame que usted y yo podemos regocijarnos en el Señor, sabiendo que Dios está pendiente de nosotros, que su promesa es que no habrá justo desamparado, ni su simiente mendigando pan, que su promesa es que Él escuchará nuestras oraciones, que su promesa es que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y que Él las suplirá cada una de ellas, sabiendo que Dios está con nosotros, en medio de nosotros y dentro de nosotros, sabiendo que Él está pendiente de ti y de mí, de lo que nos pase, y eso va a determinar que su presencia esté con nosotros todo el tiempo, de que tú entiendas que su presencia está contigo. Miren, empezar a caminar de lado a lado, empezar a desesperarte, empezar a comerte las uñas, empezar a preocuparte, eso no va a cambiar la situación que estamos viviendo. Eso no va a cambiar la situación en tu casa, pero ni va a cambiar lo que Dios vaya a hacer. Es ir delante de Él y regocijarte, porque sabes que aunque no entiendas lo que está pasando, sabes que Dios es poderoso y que algo va a hacer. Nuestro problema es que por muchos años hemos buscado seguridad en las cosas, en situaciones externas, en nuestra cuenta, en nuestra profesión, en el dinero que tenemos ahorrado, en nuestros bienes. Entonces tenemos en situaciones externas basada nuestra seguridad, y por eso nos tiene tan angustiados ver que todo lo que creíamos seguro se tambaleó. Pero yo lo que creo es que Dios nos está enseñando aquí a que dejemos ir algunas cosas, a que le demos importancia a lo que realmente tiene importancia, a que confiemos de manera única y exclusiva en Él, y eso nos llevará a alegrarnos en el Señor, y está más allá de las circunstancias.
El segundo concepto que quiero que aprendamos en esta mañana es generosidad. Y este concepto lo sacamos del versículo 5, la primera parte del texto de Filipenses en el capítulo 4 que estamos leyendo hoy. Y dice que su amabilidad sea evidente en todos. La palabra amabilidad en griego se puede traducir en diferentes formas. Se puede traducir como bondad, se puede traducir como consideración, como gentileza, como estabilidad. Se puede traducir de todas estas maneras. Y Pablo lo que nos está diciendo es que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos nosotros, dice primero que tu alegría debe estar basada en tu relación con Cristo, pero que tu bondad, que tu consideración, que tu gentileza tiene que ser notoria. Se tiene que ver. ¿Por qué uso la palabra generosidad? Fíjate. Si tu fe es estable en el Señor, si tú te sientes estable en tu relación con Dios y estás arraigado a la bondad, a la fidelidad de Dios, entonces vas a poder abrazar con todo gusto la misión que Dios nos sigue dando, y es amar a los demás, tal como Él nos amó. Aún en medio de estas circunstancias, tú y yo podemos convertirnos en las manos de Dios, en el amor de Dios, en los pies de Dios. Miren, desde el principio, la iglesia se nos ha dado el mandamiento para que nos amemos unos a otros. Se nos ha pedido que ayudemos a los que no tienen mucho, y los que tenemos un poquito más, ayudemos a los que tienen quizás menos, o los que tenemos un poquito menos, seamos bendecidos por lo que tienen un poquito más. Dios siempre pensó en su pueblo. Dios siempre, desde que nos diseñó, pensó que su pueblo fuera un pueblo diferente, que fuera un pueblo que la gente a su alrededor notara que son generosos, que son amorosos, que se preocupan por la gente, aunque sea gente que no sea de su pueblo, aunque sea el extranjero, las viudas, los huérfanos. Dios siempre ha esperado de nosotros que seamos de bendición para muchos, que seamos de bendición para los demás, que tendamos una mano amorosa para los que lo necesitan. Y tú tienes que ser consciente de que si tú estás siendo bendecido aún en medio de esta situación, y estás recibiendo y estás teniendo cómo sobrevivir, y si estás en ese caso de que estás súper bien preparado, te preparaste muy bien para esta situación, estar bien no significa acaparar de más, porque una cosa es prepararse para tiempos difíciles y otra cosa es vaciar media tienda solo para ti. Escúchame. Si tú te preparaste bien para este momento y estás en tu casa y estás en la posición de ayudar a los demás, de bendecir a los demás, estás en la posición perfecta para ser de bendición para alguien que te necesite, para compartir con aquellos que sabes que están en necesidad. Si por alguna razón tienes tu bodega llena, tu alacena llena de lo que sea, porque por alguna extraña razón la gente se atiborró de papel higiénico, pero de lo que sea que tengas y puedes bendecir a alguien, hazlo. Obviamente yo no te estoy sugiriendo que salgas a la calle y regales todo lo que tienes, pero sí que consideres en ayudar a la gente que está en gran necesidad, que seas generoso, que tu amabilidad sea evidente, que puedas ayudar a la gente que está en gran necesidad, que le hagas una llamada al adulto mayor que sabes que está solo, que busques a la gente que necesita una oración, que le mandes una palabra positiva a esa persona que sabes que su espíritu está decaído, y te vas a dar cuenta de dos cosas si haces esto. Primero, que el gozo en el Señor se vuelve más grande todavía, porque Jesucristo nos dijo que había más gozo en dar que en recibir, y esta es una realidad. Pero, ¿sabes? Lo segundo que vas a notar es que cuando te enfocas en ayudar a otra persona, tu nivel de ansiedad, tu nivel de estrés empieza a bajar. Nuestro nivel de depresión baja. Si tú estás deprimido y ansioso por todo lo que está pasando, busca a alguien a quien ayudar, busca a alguien a quien guiar, a alguien a quien acompañar, y vas a ver cómo tus niveles de ansiedad empiezan a bajar, porque es muy satisfactorio servir a los demás. Cuando nosotros somos generosos, aumenta nuestro gozo en el Señor. Miren, esta situación que estamos viviendo va a seguir avanzando. Todavía no llegamos a lo más difícil. Esto se va a poner peor. Antes de que mejore, va a empeorar. Y nosotros, donde estemos, en el país que estés, en la ciudad que estés, en el barrio que estés, tú puedes bendecir.
Quizás aparezca una necesidad que tú puedas suplir, que tú puedas cubrir. Entonces hazlo con alegría, hazlo con gozo. También puedes orar, y yo los invito a todos ustedes que me están escuchando hoy. Oren por sus vecinos, oren por las familias que están a su alrededor, oren por las necesidades que ellos tengan, oren por su situación financiera y pregunten si ellos tienen alguna petición específica por la que ellos quieren que tú les apoyes en oración. Que la gente sepa que estás orando por ellos y que tú lo hagas. Que les digas que si tú vas a orar, realmente lo hagas. Porque miren, ustedes no saben el impacto que nuestras oraciones tienen. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y es probable que esta situación haga que mucha gente se acerque a Dios, y una manera de ayudar es ayudarlos a que busquen a Dios. Cuando nuestro gozo está arraigado en el Señor, entonces no nos duele ser generosos, entonces no nos duele ayudar a los demás, sino que por el contrario nos llena de paz, nos llena de plenitud. Nos damos cuenta que estamos en este mundo para algo más que solo respirar, comer, vivir, tener hijos y estudiar. Estamos para algo más que eso. Hay gente a tu alrededor que te necesita a ti. Hay gente a tu alrededor que necesita un abrazo, una palabra de ánimo, que les apoyes y que les ayudes en algo. Así que somos llamados a ser la sal del mundo, y le cambiamos el sabor al mundo cuando ayudamos a los demás, cuando somos considerados, cuando somos generosos con los demás. Veamos el tercer concepto que quiero que aprendamos en esta mañana, y es la presencia. Y quiero que entendamos que Dios está presente con nosotros. El versículo 5, la parte B, hasta el 7, dice así la palabra del Señor. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Miren, comienza diciendo, el Señor está cerca. Si lo estudias, te vas a dar cuenta que hace referencias a dos cosas. La primera está hablando del regreso de Jesús al final de los tiempos. Está diciendo Jesús está pronto a regresar. Pero basado en los versículos que le siguen a esta frase, está hablando de que el Señor está cerca de nosotros ahora. Está hablando de la presencia del Señor en medio de esta situación. Mire, es normal si en este momento estás sintiendo algo de ansiedad por lo que está pasando. Escuchas a alguien estornudar y entonces te asustas porque no sabes si tiene el virus. Escuchas que alguien tiene gripe y entonces te asustas y empiezas a pensar, ¿y qué pasaría si llega a mi casa, a mi esposo, a mis hijos? Y te llenas de ansiedad y estás ansioso porque ¿qué va a pasar con mi trabajo, con la economía del país, con la situación, con mis vecinos si están infectados, con la iglesia, con las finanzas, con el arriendo? Y aparte del temor que llegue a ti o a tu familia, o que alguno de ellos llegue a enfermarse, empiezas a llenarte de ansiedad, empiezas a llenarte de temores, y necesitamos saber a dónde llevar toda esa ansiedad. Este versículo, el versículo 6, nos dice, no se inquieten por nada. Mire lo que dice, y más bien, en toda ocasión, o sea, por lo que sea, la razón que sea que te tenga inquieto, la razón que sea por la cual estás ansioso y estresado, dice la palabra, preséntensela a Dios y denle gracias. Preséntensela a Dios y denle gracias porque Él está tomando el control de esta situación. Pablo nos está diciendo en este texto que en los momentos de mayor ansiedad, en los momentos de mayor estrés, en los momentos en los que veas más oscura y más difícil esta situación, recuerdes que Dios está contigo, que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de esta situación, en este momento, ahorita, en el presente, allá en la sala de tu casa, donde quiera que estés viendo este video. Quiero que entiendas que Dios te dice en esta mañana que Él está contigo. No necesitamos estar juntos en un mismo edificio de la iglesia para tener acceso al poder y al amor de Dios y a su presencia a través de su Espíritu Santo. No, donde quiera que tú estés, Él está contigo. No necesitas tener mucha gente a tu alrededor para tener acceso a Dios. Aunque estemos cada uno en nuestras casas, estamos unidos en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones a Él. Tus miedos, tus peticiones de oración, tus angustias, todas las situaciones que te tienen preocupado, el temor a lo que va a pasar en el futuro, todo eso que no te deja dormir, que no te da paz, llévalo al Señor y dale gracias. En nuestra iglesia
Estamos todo el tiempo unidos en oración. Tenemos un grupo en el cual nos contamos nuestras luchas, nos contamos nuestras pruebas, abrazamos las necesidades de unos a otros, nos enviamos mensajes, textos bíblicos, palabras de ánimo que Dios nos pone, y eso nos está uniendo y nos estamos ayudando a llevar las cargas unos a otros. Así que te aconsejo, cuando pases por esta situación, y si vengan estos momentos de ansiedad que yo misma he vivido, pensando en la iglesia, pensando en mis hijos, pensando en la casa, pensando en cualquier cosa, ¿sabe qué es lo que yo hago? Yo empiezo a orar. Y empiezo a decirle: Señor, tú eres más poderoso que todo el universo. Tú tienes absolutamente todo bajo control y nada de lo que vaya a suceder está fuera de tu poder. Y en tu palabra tú me dices y me pides que te busque y que te voy a encontrar, que te clame y que tú me vas a responder. Así que en ese momento yo empiezo a orarle al Señor, empiezo a decirle: Señor, protege a mi esposo, protege a mis hijas, protege a mi familia, protege mis situaciones, mis finanzas. Miren, el ser humano no ha podido controlar este virus, pero yo sé, Señor, que tú puedes hacerlo, tú puedes ponerlo bajo control. Y en el momento en que tú empiezas a presentarle a Dios tus angustias y tus ansiedades, empiezas a sentir paz. Empiezas a sentir que las promesas de Dios empiezan a ser vivas, y entonces cambia tu petición ansiosa y empiezas a agradecerle a Dios y le dices: Señor, gracias por la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, gracias por la vida de mi familia, gracias porque tú estás con nosotros en mi ministerio, en las finanzas, en la alacena de mi casa, gracias porque donde quiera que mis familiares estén, yo sé que estás a salvo, y gracias por donde estoy, porque estamos unidos. Y empiezas a agradecer, y cuando empiezas a agradecer y empiezas a reconocer quién es Dios en nuestra vida, tu alma empieza a llenarse de paz. Y entonces dice: Señor, yo te daré a ti la gloria, la honra en todo momento, pase lo que pase, véngase lo que se venga, porque yo sé que me amas y porque yo sé que tú estás conmigo. Y dice el versículo 7, mire lo que dice: una vez que tú oras, le llevas al Señor tus ansiedades y empiezas a ser agradecido, no solamente presentas tus situaciones, sino le dices: Señor, gracias por lo que va a pasar. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y cuidará tus pensamientos. Y cuidará tus pensamientos. Mire, de pronto la paz de Dios empieza a llenar tu corazón, empieza a cuidar lo que piensas, y en lugar de pensar en lo malo que va a pasar, empiezas a ver lo positivo que está sucediendo. En este momento, tú estás pasando más tiempo con tu familia. En mi caso personal, estoy pasando más tiempo con mis hijas. Jugamos jugamos stop, hablamos, compartimos, cocinamos, estamos compartiendo tiempos que antes ellas, por sus estudios, les es difícil compartir. Estamos haciendo actividades que normalmente no hacemos. Así que vea lo bueno que el Señor le está permitiendo vivir en medio de esta situación, y dígale: Señor, gracias por tu paz, porque en el momento en que te conviertes en un ser agradecido, empiezas a sentir paz, tus pensamientos cambian. Y miren, cada mañana, te aconsejo, cada mañana busca por lo menos 5 cosas por las cuales darle gracias a Dios. Porque estás vivo, porque hay comida, porque tus hijos están con salud, porque tu esposa o tu esposo está contigo, porque tus padres están bien. Empieza a buscar por qué ser agradecido, y entonces no te preocupes por tus necesidades, sino se las llevas a Dios y empiezas a sentir paz. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del universo, porque Él está contigo, porque en toda su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, Él te dice: yo estoy contigo y voy a estar contigo hasta el final de los tiempos, estaré contigo y en la eternidad estaré contigo. Así que yo quisiera que esta situación pasara lo más pronto posible, porque no saben cuánto los extrañamos, cómo extrañamos los momentos en el que estamos juntos, momentos en que disfrutamos tomarnos un café juntos, nos abrazamos, compartimos, los niños juegan, hay abrazos, hay besos, hay palabras. Esos momentos los disfrutamos, pero yo sé que Dios está reordenando todas ciertas cosas en la iglesia, en el gobierno, en el Estado, en los corazones, en las familias, en cada uno de nosotros. Lo que yo estoy haciendo es diciéndole: Señor, ¿qué quieres hacer en mi corazón?
a través de todo esto que estamos pasando. ¿Qué hacemos para que la iglesia se redirija en medio de esta situación? Para tener las clases, para hacer las cosas mejor. ¿Cómo hacemos para que se acerquen más a ti? Para que honren tu nombre, aún en estos tiempos que son tan difíciles. Y cuando llegas a este punto, de manera natural, eres una persona agradecida, eres una persona que eres generosa y eres una persona que se goza en el Señor. De manera natural te lleva al cuarto concepto, que es el quiero que veamos, que quiero que lo aferres a tu vida y lo veamos ahorita, y es la adoración. Los 3 primeros conceptos te van a llevar a este. Yo sé que algunos pueden estar diciendo allá y preguntándose, bueno, ¿y cómo podemos estar adorando en medio de este problema? ¿Cómo yo me voy a regocijar en medio de todo lo que me está pasando? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ver lo positivo? Y miren, la clave está en el último versículo del capítulo 8. Aquí está la clave y dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Cambie su manera de pensar. Lo que nos está diciendo Pablo es que el único camino que nos va a llevar a adorar a Dios en medio de circunstancias como esta es pensar, es meditar en lo que es la verdad, la palabra de Dios, es meditar en Él, meditar en ser más amable, meditar en ser más amoroso, meditar en las promesas de Dios, meditar en su palabra. Y yo quiero invitarlos a que en estos tiempos vigilen sus pensamientos, vigilen su imaginación, pongan atención a lo que están pensando, pongan atención a lo que se está robando tus pensamientos y empiecen a llenar tu mente, empieza a llenar tu mente de las promesas de Dios, porque si te dejas llevar por los pensamientos negativos de las redes sociales, de los noticieros, de las cadenas de WhatsApp, lo que vas a hacer es llenar tus pensamientos de miedo, te vas a llenar de ansiedad. Pero dice la palabra, si aún así eso te pasa, si aún así en medio de esta situación te llenas de ansiedad, entonces lleva tus ansiedades, lleva tus pensamientos a los pies de Cristo y empieza a suplicar porque la presencia de Dios empiece a llenarte. Protege tu mente con la verdad de Dios, protege tu mente con su palabra, y entonces eso va a producir adoración. Y aquí es donde los otros 3 conceptos se juntan. Empiezas a ser generoso con los demás, empiezas a buscar la presencia de Dios, empiezas a gozarte en Él. Estás a tiempo para entender cuánto Dios te ama y cuántas promesas tiene para ti. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Eres hijo del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede, del Alfa y del Omega, del principio y el fin, del Creador de los cielos y de la tierra, del que tiene en sus manos el poder. Así que aunque estés estresado por estar encerrado y alejado de tu familia y que no puedes salir a las calles y no vas a tu trabajo y todo este tipo de cosas, Dios no está estresado. Él está con los brazos abiertos esperando que te acerques a Él. Y yo estoy seguro que para algunos de nosotros hace tiempo Dios está tratando de acercarse a tu vida. Hace tiempo está llamando a tu puerta. Hace tiempo lo estás ignorando. Hace tiempo no buscas a Dios de todo corazón. Hace tiempo no oras, no lees su palabra. A muchos de nosotros se nos ha dado el regalo de pasar tiempo en su presencia. Ábrele tu corazón a Dios. Dile, Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Yo quiero que trabajes en todas las áreas de mi vida. Cuida tu mente. Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Él sabe lo que necesitamos, pero necesitas tener claro que Él está contigo. Y cuando medites en eso, entonces vendrá la adoración. Entonces empezarás a adorar a Dios. Amén. Así que vamos a orar. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú ores a Dios y le pidas que te llene de su paz. Y si estás preocupado por algo, por lo que sea, lo que te está quitando el sueño, lo que te hace llorar, lo que te preocupa, entrégale al Señor hoy tus ansiedades, entrégale al Señor lo que te tiene preocupado, lo que no te deja dormir, lo que no te deja en paz. Y dígale, Señor, hoy te adoramos porque tú eres un Dios fuerte, porque tú eres un Dios eterno, porque eres poderoso, porque estás consciente de lo que tu pueblo está viviendo hoy, porque tú eres consciente, Señor, de lo que estamos pasando. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu paz. Ayúdanos a ser generosos con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a gozarnos, entendiendo que tú estás en medio de esta situación. Ayúdanos a buscarte, Señor, de manera apasionada. Ayúdanos a volver nuestro corazón a ti.
Perdónanos, Señor, si hace tiempo no te buscamos. Perdónanos, Señor, si pasaste a ser un segundo plano en nuestras vidas. Perdónanos si te sacamos de nuestros hogares. Hoy, Señor, queremos volver nuestra mirada a ti, agradecidos por todo lo que has hecho, agradecidos por tu presencia en nuestra casa. Gracias por la salud y por la vida de los seres que amamos. Gracias porque has tenido el control en cada situación. Gracias porque a pesar de que nos hemos olvidado de ti, de tu presencia, tú has estado ahí diciendo una y otra vez que estás con nosotros. Yo hoy, Señor, quiero volver a ti y yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero entregar mi corazón a ti, yo quiero volverme a abrazar a ti, yo quiero que entres a mi corazón, yo quiero que traigas en medio de toda esta confusión, yo quiero que me llenes de tu paz y yo quiero que tú le digas, Señor, nuevamente te abro mi corazón a ti. Yo te recibo a ti como mi Señor, te recibo como mi Salvador, como el único Dios proveedor, como el único que es sanador, como el que puede ir delante de mí, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios que es capaz de cambiar las circunstancias, el Dios que levanta al enfermo, el Dios que restaura los hogares. A ti acudo en esta mañana y te pido, Señor, toma el control de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi país, de mi nación. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias por las promesas que nos has dado. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta mañana y por tu palabra en medio de nosotros. Entrego el resto de este día, pongo en tus manos esta semana que comienza, Señor, y toma el control de todo lo que hagamos, digamos, Señor, y pensemos. Toma el control de nuestros pensamientos. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. El Señor me los bendiga, espero mediten en esta palabra, compartan esta palabra con su familia y escúchala nuevamente. Dios te bendiga, fue una bendición para mí hoy estar contigo. Bendiciones.